Colegas y amigos, les doy a todos la más cordial bienvenida. Agradezco su presencia vía Zoom y de manera presencial a algunos socios aquí del colegio, los amigos de la FEMECOVA, de las especialidades de evaluación, de intangibles, amigos todos que nos acompañan. Vamos a continuar con las actividades de la cátedra, las actividades de la comisión, cátedra en evaluación, ingeniero Gonzalo Quiroga Cantú. Y vamos a presentar hoy la conferencia de cultivos del ingeniero Gabriel Palacios. Agradezco a la comisión académica su organización. Le voy a pedir al doctor Jesús Manuel Fitch de la comisión académica nos haga favor de darnos una semblanza del expositor, por favor, doctor. Hola, muy buenas tardes, colegas y amigos. Antes de presentar al conferencista de esta tarde, pues agradecerle en nombre del colegio el tiempo que nos está dedicando, con toda la vasta experiencia que tiene en formación, en la vida académica y en la vida práctica. Me voy a permitir mencionar algunos de los aspectos de su experiencia académica. El maestro Gabriel Palacios Arroyo es licenciado en agronomía en la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Xochomilco. Tiene especialidad en evaluación de inmuebles por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Zacatecas. También una especialidad en evaluación de inmuebles agropecuarios por la misma universidad. Una especialidad en evaluación en maquinaria y equipo por la misma Universidad de Zacatecas. Y tiene una maestría en evaluación inmobiliaria industrial, ¿sí? También tiene una experiencia laboral pues, bastante nutrida, amplia, ¿verdad? Ha sido ingeniero agrónomo en CONAFRUT, ha tenido cargos en residencia de la construcción, en la empresa, Centro de Empresa México 86, ha sido analista de costos e insumos agrícolas de Cabin, también ha sido perito externo en la Cabin, en las delegaciones de Occidente, perito externo de la banca y comisión de avalúos de bienes nacionales en varias especialidades, director de promoción y seguimiento de la INDABIN. Posteriormente ha sido evaluador independiente de Mancomex, Banobras, HCBC, Santander e INDABIN y director general de avalúos y consultoría técnicas SADCB, ¿sí? También tiene varias participaciones en convenciones nacionales e internacionales, exponiendo pues su participación en temas de investigación académicos, y tiene participación académica en Universidad Autónoma de Aguascalientes, en la Benemérita Autónoma de Puebla, Universidad Autónoma del Estado de México, la UNAM, la Universidad del Valle de Temajac, UNIVA, en varios temas relacionados a la evaluación agropecuaria, evaluación de inmuebles y entre otros temas. Como pueden ver, el currículum pues es bastante amplio. Los temas académicos, de vinculación profesional. Entonces, pues muy complacidos de que se encuentre esta noche con nosotros, ingeniero Gabriel Palacios. Sea bienvenido y pues le cedemos la palabra. Pues muchas gracias por la presentación y les agradezco mucho la nutrida participación. Veo que son bastantes compañeros. Ojalá que no se sientan defraudados con la participación. Pues le pido a Alfredo si me da chance de compartir la pantalla para poderles dar la presentación. Ya la tiene él, de alguna manera ya se las puede pasar. Listo, ingeniero, ya está para compartir. Ok, muchas gracias. ¿Ya la ven? Sí, ya la vemos, ingeniero. Sí. Perfecto. Temas selectos de evaluación.
Exactamente. Bueno, mi idea es, en esta plática introductoria, es poner o sentar las bases de la evaluación agropecuaria. Esto es para que despierte la inquietud de todos ustedes para poder ingresar al curso con muchas ganas. A mí esto me apasiona y yo creo que lo van a notar. Es una materia fascinante. Y además no es porque sea yo ingeniero agrónomo, pero es una de las más bonitas. Y les voy a decir por qué, no es invención. Esta materia es históricamente es la más importante. Hablamos del génesis de la Biblia. Encontramos nosotros evaluación agropecuaria en el génesis de la Biblia, cómo tasaban en aquella época en granos de cebada la tierra, el valor de la tierra. Y qué tan importante no será que hace al hombre sedentario. Es la actividad que nos hace sedentarios, que nos hace, por así decirlo, de andar de aquí para allá. Entonces, es una materia sumamente importante, históricamente la primera, la más completa, porque aquí no solo se evalúan plantas, se evalúan construcciones, se evalúan maquinaria, se evalúan derechos, se evalúan negocios en marcha, se evalúan intangibles. Esta materia abarca absolutamente todo. Entonces, de ahí la importancia de la evaluación agropecuaria. Bien, para no hacer mucha historia, porque tenemos realmente poco tiempo, vamos a hablar de cómo es la propiedad en nuestro país. La propiedad en nuestro país es pública, privada y social. La pública, pues será obviamente la del gobierno, la de todos nosotros, pero que se rige por la administración gubernamental. La privada, pues la que consigna en el artículo 27 constitucional, poderla otorgar a la propiedad privada. Y la social, pues estamos hablando de la propiedad de los ejidos, ¿verdad? Y para esto nos basamos en la Carta Magna, de donde se desprenden una serie de leyes reglamentarias, como son la Ley Agraria, la Ley General de Bienes Nacionales, el Código Civil de la Federación y de los Estados, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley Forestal, la Ley Minera y todas las que aparecen aquí, entre muchas otras. Aquí es nada más un pequeño resumen, ¿verdad? Bien, dentro de todo esto, resulta que de lo más importante es el agua. Un terreno con agua vale, un terreno sin agua vale, pero mucho menos. Y esto se justifica debido a que las grandes civilizaciones se han establecido siempre a lo largo de los grandes cuerpos de agua. Si hablamos de China, el Huanghe y el Yangtze-Kiang, el río azul y el río amarillo. Perdón, al revés, el río amarillo y el río azul. Si es Egipto, pues el Nilo. Y cualquier civilización que quieran, Alemania, el Sena, en Alemania el Rin, en Francia el Sena, en España el Guadalquivir, el Tajo, el Ebro, en México, pues, el lago de Texcoco, el Grijalba, el Usumacinta, el río Bravo, en Sudamérica el Amazonas, en fin, el agua es algo de lo más importante. Y dentro del artículo 27 constitucional se consigna que el agua, pues, también es parte de la nación. Y entonces vamos a ver un poco qué es lo que nos dice al respecto. La Ley de Aguas Nacionales. Es libre la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas nacionales, superficiales para fines domésticos y de abrevadero, siempre que no se desvíen de su cauce, ni se produzca alteración en su caudal, ni disminución en él. Son aguas nacionales, las lagunas, esteros conectados al mar, los ríos, lagos internos y afluentes, las corrientes constantes e intermitentes cuando sirvan de límites o crucen los límites del país y entre estados, los lagos, lagunas, esteros cruzados por líneas divisorias, los manantiales, las que se extraigan de corrientes interiores, de cauces, lechos, riberas o de las minas. ¿Cómo es que acreditamos el tener agua? Porque yo puedo ir a evaluar un rancho y en este rancho hay agua, pero si no tienen uno de estos documentos, no puede ser consignado, porque nuestro avalúo es un documento legal.
Entonces, debo de tener el agua de hecho y de derecho. Y para eso, como sumano, no se les va a olvidar, 5 son los documentos que acreditan el agua con fines legales. El primero es el título de concesión de aguas subterráneas, y ahí estamos hablando de los pozos. Título de concesión de aguas superficiales. Ahí hablamos de los grandes cuerpos de agua que pueden estar a flor de tierra, como pueden ser los ríos o como pueden ser las lagunas. Otro es la declaratoria de libre alumbramiento. Aquí estamos hablando de los manantiales o yacimientos específicos. Boleta de un distrito de riego. Esto es también un documento que cuando existe una infraestructura hidráulica y se concesiona a diferentes agricultores, ¿verdad? Y una carta de asociación de usuarios. Esta carta de asociación de usuarios es cuando se aprovechan las aguas a lo mejor de 2 pozos que se constituyen como si fuera un distrito de riego, y en ese sentido los usuarios están facultados por la Ley de Aguas Nacionales y por la CONAGUA, que es la autoridad competente, para poder administrar el recurso. También puede ser que sean aguas de escurrimientos o aprovechamientos de deshielos, y esa sería la carta. Son 5, que no se les olvide. Cuando nos piden un avalúo, tenemos que tener cualquiera de estos 5 documentos. Aparentemente esto es muy sencillo, es como si pidiéramos una boleta de agua, pero en realidad no es así. En realidad tiene que estar en coordenadas dentro del terreno que nosotros estamos valuando. Tiene que estar a nombre de la misma persona, del propietario del que estamos nosotros valuando. Debe de estar vigente. Y bueno, tenemos que checar el caudal, los metros cúbicos que tiene autorizado para poder llevar a cabo. El poner esto en conjunción en la mayoría de los avalúos resulta improcedente, resulta que no se da así. Entonces hay muchas cosas que arreglar y cosas que interpretar. La vigencia es otra parte muy importante, porque por ejemplo un pozo se nos dan la concesión por un determinado tiempo, y cuando termina ese tiempo se tiene que solicitar una prórroga en tiempo y forma, y si no se da de esa manera, pues podemos castigar el caudal que vamos a tener derecho o restringir el tiempo que se nos va a dar. Aparentemente es muy sencillo, pero no lo es tan fácilmente. Bien, hablando un poco más de los avalúos agropecuarios, se entiende que el bien principal es el predio rural. Esto es la tierra, que es donde radica la mayor parte de las particularidades mencionadas. De ahí surge la gran diferencia en el sentido de conformación del bien comparado con el urbano. Nosotros en los avalúos agropecuarios lo que vamos a evaluar es tierra y mejoras en un 20%, mientras que en el urbano es 80% mejoras y 20% tierra. Esto es un simplismo. Habrá propiedades que sean sensiblemente diferentes, pero en términos generales, en el avalúo agropecuario, lo que más importa es la tierra. Y si esta tierra tiene agua, bueno, pues esa es la parte importante de esto. Un predio urbano se juzgará más en función del tipo de construcción que se edificará en él y del aprovechamiento superficial del mismo. En un predio rural, las edificaciones son complementarias al uso directo del suelo como parte del proceso productivo. En el caso del avalúo agropecuario, se entiende que el bien principal más común es el predio rural, esto es la tierra, que es donde radican la mayor parte de las particularidades mencionadas. Bueno, esto ya lo habíamos dicho. Bien. ¿Se inhibió? ¿Se inhibió el expositor, Freddy? Se me hace que se desconectó. Sí. Esperamos que se vuelva a conectar.
Ingeniero, si puede abrir su Ingeniero, micrófono. no te oyes. Tienes Bien, apagado el bien. micrófono. Es que estaba en dos dispositivos, se cayó en uno. Sí, estaba en 2. Sí. Márquele, Freddy, ¿no? Sí, estoy en eso. Ahí está ya. No está activado el micrófono. Ah, sí no se escucha. ¿Sí me escuchan ahora? Sí, se congeló, ingeniero. por ahí. Ya. Y ya se escucha bien. Estas máquinas que no tienen palabra de honor, una disculpa. Sí. Se Adelante, cayó la ingeniero. presentación. Mándeme, Adelante. ¿se fue la presentación? Sí, se fue la presentación, ingeniero. Pero Voy a volver a no, compartir la presentación. Ahí va, ¿eh? ¿Ya la ven? gracias. Sí, ya está en eso. Ahí va. Ya. Gracias, ya. Perfecto. Ahí sí, Gracias. Ok. Entonces tenemos que el agua la constituye un derecho. No obstante que es un bien tangible porque se puede medir y sentir, es un derecho. Nosotros vamos a tener derechos de agua constituidos por los documentos que... ¿Quién es el que es el otorgante de este derecho? La Comisión Nacional del Agua, ¿sí? Que depende de la Semarnat. La Semarnat es una cabeza de sector ambiental. Cuando nosotros hablamos de una cabeza de sector, pues en un término agrario será la SEDATU. En un término técnico será la SADER, antes SAGARPA. En el caso del sector ambiental será la Semarnat. Bien, y la Comisión Nacional del Agua depende de la Semarnat. ¿Por qué compramos un predio agropecuario? Bueno, al adquirir un predio agropecuario se compra suelo, agua, clima, legislación, localización, régimen de propiedad, tecnología local, infraestructura, topografía, vegetación nativa e inducida. Suelo, obviamente, es una superficie. Agua, en cuanto a lo que le corresponde a esa superficie, que dependiendo de los estados tendrán mayor o menor agua, y entonces calificaremos de temporal o calificaremos de riego, ¿verdad? Eso sería en cuanto al agua. En cuanto al clima, la palabra clima en griego quiere decir pendiente. Entonces serán los diferentes estados atmosféricos de temperatura, de presión, de todas estas características. No se oye, ingeniero. No soy ingeniero. Como que se desconectó. Con el sonido. No, tiene un Y no se ve. No se ve. No se oye. Palacios. Y no se ve. ¿Me escuchan? Ahí Sí, sí. ahí le escuchamos. Ahí le escuchamos. Se escucha. Ok. Pero ahora es que se fue el internet, hombre. Hay que conectar al... Ingeniero, buenas tardes. Sería bueno que apagara. Buenas tardes, ingeniero. Sería recomendable apagar las cámaras para no consumirle ancho de banda y para que pueda ser más fluida la plática de Gabriel. Correcto.
Un segundito ahorita, por favor. Ya estoy otra vez. Es que está pésimo el internet. Te ayudamos, Gabriel, si apagamos la cámara, así no se consume ancho de banda y es más fácil y más fluida la plática. Sí, si me hacen favor de apagar sus monitores. Sus monitores y ahorita estoy volviendo a conectar, ¿eh? También sería recomendable apagar los micrófonos, escucha ruidos de otros compañeros. Sí, entiendo. A todos los que... Se apagó todo. No le pusieron la que. Esa madre cuando se apagan estas manos. Te lo traje aquí, te lo puse. Si quieres uno con tu revisas. ¿Quién te lo mandó? ¿Quién te lo mandó? Está. Alfredo ya. Tengo que compartir la pantalla. Sí. Pues en el se me lo había puesto. Sí. ¿Está? Sí. ¿Dónde quieres la presentación aquí? ¿Está? Sí. Deja que te dejen lo que me dejen entrar. ¿Quieres que les escriba? Sí. Hijo, y este es la botella. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Te escucha con eco, ingeniero. Enterado. Perfecto. Te escucha con eco, como que tiene dos conexiones. Sí. ¿Y si ven la pantalla? No se ve una pantalla compartida, se ve usted. La pantalla compartida, ingeniero. A ver, denme chance de compartir. Ya se ve una pantalla compartida. Sí, ya. Ya está. Ok, Ahí está ya. Una disculpa, pero pues no es cosa mía, el internet no tiene palabra de honor. Bien. Sin ningún pendiente, ingeniero, adelante.
Ok, Adelante. bueno, entonces hablábamos un poquito del clima, que decíamos que el clima en griego quiere decir pendiente y son diferentes estados atmosféricos, desde la presión, humedad, temperatura, y entonces se dice que México tiene una gran variedad de climas, dada la topografía que tiene, donde se constituyen diferentes climas, que hacen, por ejemplo, que en el estado de Michoacán exista una mesa purépecha que es la capital mundial del aguacate por estas condiciones de altura y temperatura, y entonces hace que el aguacate en ninguna parte del mundo se dé como se da en Michoacán. Así les puedo decir en varios lugares, como en Aguascalientes la guayaba. En ninguna parte del mundo se da la calidad de la guayaba que se da en Aguascalientes. Entonces, este tipo de cosas son muy importantes. Bueno, otra de las cosas son la legislación, que pues habla por sí sola, ¿verdad? He dicho siempre que si tuviera yo que estudiar algo, a lo mejor ya no le seguía con las especialidades, sino con derecho, ¿verdad? Porque todo topa en leyes. La localización lo es todo en un predio. Es las vías de comunicación, es la forma de llegar, es si eso no es transitable todo el año. Encontraremos formas de homologar distintas debido a que tenemos muchas vías de comunicación para llegar a un predio agrícola, desde la autopista, la carretera federal, la carretera estatal, el camino asfaltado, la terracería, la brecha o el camino de herradura. O muchas veces tendremos que entrar a hacer avalúos, pues ahora sí que abriendo el camino a machete, ¿verdad? El régimen de propiedad es muy importante, pues ¿qué les digo de la tecnología local? La tecnología local es importante, no es lo mismo los avances que se tienen en el norte del país a lo que se tiene en el sur. La topografía, que en una relación importante puede ser más valiosa para los avalúos agropecuarios cuando hay una topografía agreste, cuando hablamos, por ejemplo, de cultivos de café, porque caben mayor unidad de individuos en una superficie cerril que en una superficie plana. Y la vegetación nativa o inducida, hablando de los predios ganaderos, que pueden ser extensivos o intensivos o extensivos, ¿verdad? Bien, antes de hablar de cultivos tenemos que hablar de los tipos de terreno, y para los tipos de terreno vamos a hablar de los terrenos de temporal en un primer punto. Su abastecimiento de agua es pluvial y sus usos agrícolas o pecuarios, naturales o inducidos. Sus siglas son A y P y sus categorías del 1 al 6. Si nosotros revisamos la clasificación FAUNESCO, vamos a encontrar que las clasificaciones de los terrenos van a ir del 1 al 8. Pero la 7 y la 8 ya no son aptas para agricultura y ganadería. Por eso decimos que las categorías de los agropecuarios van del 1 al 6, dependiendo de su precipitación pluvial anual y distribución con la que cuentan. Las 7, 8 categorías no son aptas para agricultura. Para calificar un terreno de agostadero debemos de considerar: 1, que tenga fuentes de agua, permanente, intermitente o efímera. 2, vegetación o alimento. Y 3, áreas de confinamiento. Podríamos pasarnos el resto de nuestra vida queriendo subir a una vaca a un camión, y si no tenemos las instalaciones necesarias, pues nomás la vamos a corretear. Para considerar un temporal de primera, se consideran 900 milímetros anuales. La FAUNESCO dice que 800. Tal vez la Comisión Nacional Bancaria, para poder curarse un poquito en salud, lo considera en 900 milímetros anuales. Ahora, esto no lo es todo. Yo he sostenido en varios lugares que pues pudiera yo tener 2000 milímetros anuales de precipitación, pero ¿de qué me sirven si todos me caen en julio? Como en el caso de Tabasco. Eso sería no un temporal de primera, eso sería un temporal de sexta, una área no asegurable. ¿Por qué? Pues porque es altamente siniestrable. Pero bueno, hay que tomar parámetros para poder calificar un temporal de primera. Tendría que ser 900 milímetros anuales y distribuidos a lo largo del ciclo agrícola. Cuando hablo del ciclo agrícola, no hablo del año,
hablo del desfase que tiene el ciclo agrícola con respecto al año calendario. El ciclo agrícola empieza en primavera-verano y otoño-invierno, pero empieza en abril y termina en septiembre. Y el otoño-invierno empieza en octubre y termina en marzo. De tal suerte que el año calendario está, el ciclo agrícola está desfasado del año calendario. Sí se entiende eso, ¿verdad? Sí, se entiende, ingeniero. Bien. Perfecto. Hablamos ahora de terrenos de riego. El abastecimiento de agua es por medios artificiales, por gravedad y bombeo. En ese sentido vamos a necesitar nosotros alguno de estos títulos de concesión, de los 5 que hablábamos, ¿verdad? Y adicionalmente vamos a considerar los sistemas fijos o móviles que vamos a evaluar por separado como maquinaria y equipo y que en un momento dado van a ser complementarios al uso de la clasificación de la tierra. En riego bombeo habrá que verificar el nombre del propietario del terreno, el titular de los derechos de agua, la vigencia, la inscripción en el registro público de derechos de agua, las coordenadas GPS y el caudal en metros cúbicos, rollo total árbol. Perdón, en su caudal, en millares de metros cúbicos o litros por segundo. ¿Sí? Sí. Bien, para terrenos forestales, áreas silvícolas, pobladas de bosque o plantas maderables, bosques o selvas. Se evalúa el bien distinto siempre y cuando haya concesión. Se requiere además de una documentación habitual, como es el estudio taxonómico, como es el manejo integral forestal y el calendario de anualidades, donde se estipulan la calidad de madera, si es pie tablón, si es calidad triple, cortas, largas dimensiones, o celulósicos o desperdicios, ¿verdad? Que serían las clasificaciones de los productos forestales o las resinas también. En el caso de los terrenos de humedad, son áreas que por su ubicación, localización o desbordes con respecto a cuerpos de agua, presentan capacidad de retención de humedad, misma que se aprovecha en la agricultura o la ganadería. Las grandes civilizaciones siempre se han establecido a lo largo de estos cuerpos de agua. Luego vienen los terrenos de auxilio. Los terrenos de auxilio es que cuentan con parcialidad en el abastecimiento de agua, pero no se encuentra debidamente cuantificada. Cuando se aplica al inicio del ciclo, se dice que es una punta de riego. Cuando es a lo largo del ciclo, es un riego de auxilio. Y al final, cuando se aplica al final, se dice que es una cola de riego. Y los terrenos de monte, finalmente es la clasificación más barata porque son superficies con vegetación natural en estratos bajo, mediano y alto, que por su ubicación, la vegetación no permite el desarrollo de plantas cultivadas. Estos terrenos de monte no es por la topografía, es por el estrato vegetal con que cuentan. Ahora sí, los terrenos cerriles, áreas que por sus limitantes, pendientes y composición no son aptas para agricultura y se utilizan para la instalación de telecomunicaciones o confinamientos para cuestiones tóxicas o basureros, ¿verdad? Y los terrenos infructuosos para la agricultura o la ganadería, que son áreas que por su utilidad, su utilidad productiva es mínima o nula. Suelos pantanosos, arenales, manglares, que por sus condiciones físicas no generan productos agrícolas, taludes, dunas, peñascos y eriazos. Bueno, pues ahí están los pantanos y ahí está un ejemplo, la Peña de Bernal, que bien pueden tener su valor en otras actividades, pero agricultura y ganadería, pues no, ¿verdad? Entonces, en este sentido tenemos la clasificación de los avalúos agropecuarios, que son los agrícolas. Pueden ser agrícolas de temporal o agrícolas de riego, ¿sí? Pueden ser con o sin sistemas de riego presurizados, ¿verdad? Que, bueno, pues tendremos que cotizar por separado. Luego los pecuarios, que serían los agostaderos propiamente, que son de agostadero natural,
y de agostadero inducido. Para el agostadero natural tenemos coeficientes de agostadero emitidos por una dependencia, que es la Cotecoca, que nos da esos coeficientes. Para el caso de los agostaderos inducidos, tendremos que verificar el lugar y el tipo de pasto que estamos induciendo para poder generar nuestro coeficiente de agostadero. Acaba de sacar Progan una tabla muy interesante sobre diferentes cultivos en diferentes zonas del país y nos propone el coeficiente de agostadero para condiciones naturales, perdón, para condiciones de temporal y para condiciones de riego. Esto es muy importante porque en la especialidad me doy cuenta de que muchos de los compañeros consultan una tabla que circula en la Semarnat, en donde da por estado un mínimo, un máximo y un ponderado. Pero pues esos pues me llevan del cielo a la tierra, ¿verdad? Es 2, 18 y 14. Pues no hay una congruencia. Pero no olvidemos que la Semarnat no es competencia el de decir el coeficiente de agostadero. La dependencia cabeza de sector sería SADER y Progan depende de SADER. Entonces ahí es donde tendremos que consultar nuestros coeficientes de agostadero. Eso es en cuanto a los pecuarios. En cuanto a los forestales, pues tendremos dos modalidades. La primera modalidad sería el bosque que se reproduce por sí mismo y que nosotros le damos el recogimiento a las piñas y le vamos dando secciones de vivero, los vamos nosotros promoviendo o ayudando al bosque. El otro serían plantaciones comerciales propiamente para poder comercializar esas maderas o esos arbolitos de Navidad o esas leñas para la producción de tejamanil, para la producción de tarima, en fin, pinos generalmente pátula, que son especies que se caracterizan por grandes producciones, o eucaliptos para la producción de papel, que son de corto plazo, que son fácilmente renovables. Luego vendrían lo que son los frutícolas. Los frutícolas nos referimos a todas las especies perennes, a todas las especies perennes como son caducifolios y perennifolios, donde se encuentra el durazno, la manzana, el mango, el nogal, todos estos que nosotros conocemos como árboles frutales y que de alguna manera hay diferentes formas de hacer el cálculo. Hay desde los proyectos de inversión hasta las calificaciones por perpetuidad, que es algo de lo más común que se utiliza, por ejemplo, en los avalúos bancarios. También en el INDAVIN existe un tabulador para el pago de daños en cultivos y plantaciones, donde da rangos de edades por cada uno de estos árboles y bueno, solamente que sean peritos de INDAVIN tendrán acceso a consultar este tipo de valores. Después vendrían los terrenos acuícolas, desde los estanques pequeños hasta los estanques de grandes dimensiones, como en la costa de Sonora y Sinaloa, donde se evalúan estanques y grandes superficies que tienen espejos de agua muy, muy importantes, donde se reproduce, por ejemplo, el camarón, ¿verdad? Esa sería una parte de los avalúos acuícolas. Luego viene lo que es expansión y transición, que son, pues yo siento que el verdadero reto de cualquier evaluador, porque hasta dónde va la transición o hasta dónde recorta la transición, ¿verdad? La expansión es muy clara porque está dentro de los planes parciales de desarrollo. La bronca es la transición, porque la transición puede ser positiva o puede ser negativa. La transición positiva es cuando cambio de uso de suelo de un rústico a un urbano, pero hay veces que se cambia de un urbano a una protección ecológica, a una área natural protegida o algo así por el estilo, como es el caso de la Ciudad de México, la refinería de Azcapotzalco. Pero así como les cuento eso, también les puedo contar en el camino a Acapulco, en la carretera a Acapulco, hay un fraccionamiento fallido
que era un fraccionamiento muy importante en su momento y que recobró la situación agropecuaria por no alcanzar el desarrollo que se necesitaba. Luego viene la parte también muy importante, que son los agroindustriales. Los agroindustriales que se encuentran generalmente en zonas de transición o rústica, ¿verdad? Pero que tienen una función muy importante y que el valor se los da esa parcialidad de servicios que puede hacer un gran negocio, como pueden ser los invernaderos. Los invernaderos, desde los más sofisticados a los más rústicos. Pueden ser de vidrio, pueden ser de plástico, pueden ser cazasombras, pueden ser macrotúneles, pueden ser microtúneles, en fin, en donde hoy por hoy están muy de moda los macro y microtúneles para la cuestión de las berries en Michoacán. Entonces, esa parte es muy significativa para algunos estados. La otra parte de los agroindustriales pudiera ser los empaques, pudieran ser las granjas porcícolas, las granjas avícolas, donde podemos encontrar mucha variedad. Por ejemplo, si tomamos nosotros el caso de las granjas avícolas, podemos ver que existen diferencias sustanciales dentro de las mismas granjas avícolas, porque no es el mismo tratamiento que se le da a una granja avícola de engorda al que se le da a una de crianza, a la que se le da una de postura o a la que se le da a una de aves libres de patógenos. La de crianza, pues es para la obtención de gallinita. La de postura para la obtención de huevo plato. La de engorda, pues propiamente para obtener carne y poderla comercializar. Y la de aves libres de patógeno, que es algo de lo más sofisticado, es aquella que se utiliza para las vacunas, todo relacionado con la fiebre aviar. Y en México tenemos algunas empresas de este tipo y que pues se vuelven muy importantes en su evaluación. Y ahora sí vamos con la cuestión un poquito más de la plática, que es lo que nos interesa, que es los cultivos y plantaciones. ¿Cómo vamos a valorar nosotros los cultivos y plantaciones? Bueno, esencialmente el método va a depender de la etapa productiva en la que se encuentre o etapa no productiva. Cuando no está produciendo, quiere decir que nuestro valor será por inversión. Será lo que yo le voy metiendo a esa vid que durante 4 años no va a producir y voy a tenerle que estar metiendo lana desde el establecimiento, el año 2, el año 3 y el año 4. Cuando empieza a producir al año 5, ya entonces vale por producción. Vamos a ver un poquito al respecto de esto. Cultivos y plantaciones. Valoración de especies vegetales que se llevan a cabo en función de su costo o producción en los mercados locales. La metodología del cálculo incluye un análisis de sensibilidad sobre el comportamiento esperado de los precios de productos e insumos agrícolas, de acuerdo a las tendencias registradas por diferentes fuentes. El INDAVI es una fuente adecuada y refiere a especies anuales, ornamentales, frutícolas, maderables, praderas y otros cultivos. Bueno, aquí debo de decirles que existen 4 modelos analíticos para la evaluación de especies biológicas. Estos modelos son anuales, perennes, praderas y agostaderos. La mayoría de los cultivos van a caer en estas 4 formas de calcularlo. Anuales, perennes, praderas y agostaderos. Lo que no son estas 4 serán cultivos especiales, cultivos que por lo particular de su ciclo no se ajustan a los modelos que acabo de mencionar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Esto qué quiere decir? Que la caña de azúcar, que el agave tequilero, el pulque, el mezcal, no los vamos a poder meter en estas clasificaciones, que aunque son perennes, no tienen el comportamiento que tienen los otros cultivos. No sé si es claro, pero bueno, voy a acabar de exponer y luego les voy a hacer algunos comentarios.
Cultivos anuales, su ciclo dura hasta 1 año. Maíz, frijol, avena, cebada, sorgo, trigo, cártamo, algodón, garbanzo, etcétera. No quiere decir que dure el año completo. Estamos hablando del ciclo agrícola. Entonces puede durar el ciclo primavera-verano, el ciclo otoño-invierno o tener los cultivos en los 2 ciclos. Generalmente se emplean para ajustes de seguro, indemnizaciones y estimar el valor de la tierra por productividad. Esencialmente, los cultivos anuales vamos a poder evaluar para hacer ajustes de seguro, indemnizaciones y estimar el valor de la tierra por productividad. Eso es para lo que nos sirven los cultivos anuales en materia de evaluación. Los cultivos perennes, caducifolios y perennifolios. Considerando en este rubro a los frutales o plantas de ornato, como puede ser el manzano, el peral, el durazno, el chabacano, el ciruelo, el rosal, el crisantemo, el mango, los plátanos, los cítricos, aguacates, cactáceas. Aquí entrarían también las rosas, entrarían las alstroemerias, entrarían también las gladiolas, todo este tipo de cultivos, ¿verdad? Luego vendrían lo que son los zacates o praderas, especies forrajeras cuya vida económica total es superior a la anual, pero inferior a la considerada en los cultivos perennes. Alfalfa, estrella de África, jaragua, Guinea, Pará, privilegio, ryegrass, Sudán, etcétera. Todos estos cultivos, aun cuando biológicamente son perennes, su vida es mucho más corta que la de los frutales. Por decirles, mientras un nogal puede durar produciendo 100 años, en el caso de las praderas, pues se tienen estimados 6 años, de acuerdo a la especie. En alguna literatura le llaman cuasi perennes. Entonces, bueno, pues eso es cuestión de semántica, ¿verdad? Bien, hay otro tipo de avalúos que también entran dentro de los agroindustriales, que son los centros de acopio. Centros de acopio que pueden ser evaluados también sus producciones o el producto propiamente, ¿no? Que son esos productos almacenados, que son producciones que se encuentran almacenadas para los que hay que analizar diferentes factores, siempre a partir de un certificado de depósito, que será como la escritura de esos granos, ¿verdad? Generalmente se utilizan en este tipo de silos. Siempre a partir de ese certificado de depósito, con lo que sabremos de dónde viene y el tiempo que lleva almacenado. Por obligación hay que consultar la descripción de subtipos, usos, épocas de cosecha para poder asignarles un valor. Determinar por favor de abrirle. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Alguien iba a hacer una pregunta? Adelante, maestro. Perfecto. Determinar la variación de precios en el mercado y verificar el boletín informativo de precios al mayoreo en la central de abastos, de acuerdo a sus diferentes formas de clasificación hasta la rezaga. Semovientes, este es un punto también importantísimo, ¿verdad? Del griego, se movere, que se mueve por sí mismo. Es el ganado mayor, vacas, mulas, caballos, y ganado menor, ovejas, cabras, cerdos. Se dice del ganado en pie, aquel que se compra o se vende vivo, y el ganado mostrenco, aquel que no tiene marca o herraje. Aquí lo estamos viendo ahí. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Adelante, maestro. Perfecto. Perfecto. Se dice del ganado en pie, aquel que se compra o vende vivo, y el ganado mostrenco, aquel que no tiene marca o herraje, y se desconoce su propietario. Para estos efectos, las explotaciones ganaderas se clasifican de la siguiente manera. Bovino o vacuno, que incluye vacas, toros, bueyes, etcétera, y de acuerdo con su raza pueden ser productoras de leche, carne o ambas. Esto es lo verdaderamente interesante de la evaluación agropecuaria, que yo puedo medir el valor de la tierra desde los productos primarios, como pueden ser los forrajes, o en diferentes productos secundarios, como puede ser la carne, su transformación es en piel, o puede ser también en leche, o en ambas, o en todo, ¿verdad? Esto es lo que hace que al que le cae el 20 del avalúo agropecuario, le cae el 20 de cualquier tipo de evaluación. Después tenemos otro tipo de ganado, que es el bravo, que es el ganado no domesticado como
toros de lidia y gallos de pelea. Pues no es lo mismo aquel toro que va o que viene a la feria de Aguascalientes al que va a la feria de Huichapan. El valor es sensiblemente diferente. Cuando hablamos de la feria de Aguascalientes, hablamos de la feria de México. Entonces, esta parte es muy, muy interesante. Y en ese sentido, se evalúan los toros, se evalúan los gallos de pelea y se evalúan una serie de animales, ¿verdad? Aquí verán, por ejemplo, también el caprino o cabrío, que incluye chivos, y pueden ser productores de leche, carne o ambas, ¿verdad? Bien, otro tipo de semovientes puede ser el cervato. Incluye a los ciervos, a los venados, útiles y valorados por su carne o por su cornamenta. Equino caballar incluye caballos, burros, bestias, mulares, acémilas, que pueden ser vistos desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista de trabajo o desde el punto de vista de crianza. O de las tres en un momento dado, ¿verdad? Todo lo que son, por ejemplo, los desechos de los caballos del ejército se pueden ver desde el punto de vista deportivo o de crianza, ¿verdad? Ovino o lanar, que lo componen ovejas, corderos, borregos y carneros, que de acuerdo a su raza pueden ser productores de lana, carne o ambas. El porcino, que incluye puercos, cerdos, cochinos, marranos y según su raza pueden ser productores preferentemente de jamón, carne o manteca. Los avícolas, ya hablábamos un poco de estos avícolas, en donde encontrábamos explotaciones no solo de lo que les comentaba yo de los pollos, sino también pueden ser pavos, patos, codornices, perdices, que principalmente según su raza puede dedicarse a la producción de carne, huevo, ornato, como en el caso de especies exóticas, o plumaje. Existen otras explotaciones a las que se refiere la utilización de carne, pieles y perfumería, como los conejos, especies desarrolladas en acuacultura. Ya vimos la parte importante de la acuacultura o piscicultura en medios naturales o artificiales, especies productores de miel, de polen, cera, propóleo, apícolas, ¿verdad? Especies exóticas, bueno, pues estamos viendo cómo se evalúa, sobre todo para efectos de seguro, un león, una jirafa, un tigre, una serpiente, unas guacamayas, un elefante o un rinoceronte. Bien, características de los avalúos agropecuarios. ¿Vamos bien? ¿O al final dejamos las preguntas? Si le parece, al final, maestro, hacemos un bloque de preguntas. Perfecto, perfecto. Entonces, vamos a ver las características de los avalúos agropecuarios. Los enfoques de evaluación nos ayudan a la estimación de valor comercial por medio del enfoque de comparación de mercado, casi siempre de terrenos, enfoque de ingresos, rentabilidad de anuales, perennes, agostaderos, praderas y cultivos especiales, el enfoque de costos, suma de sus componentes, terreno, construcciones, instalaciones, obras y en su caso bienes distintos a la tierra, activos orgánicos o biológicos. Yo siempre en el caso de los estudiantes de la especialidad les pregunto, oigan, ¿qué entendemos con estos métodos? Coloquialmente, porque a quienes le van a hacer el avalúo son a gente que a lo mejor no va a entender los conceptos evaluatorios que nosotros utilizamos. Entonces, cuando yo les hablo del método físico, cuando les hablo del enfoque de costos, les digo, coloquialmente, ¿qué es este enfoque? Coloquialmente es el enfoque que nos dice que la suma de los componentes del inmueble se asemeja al valor comercial. Y eso es la tesis que sustenta el valor de inversión, el valor de reposición en el estado en que se encuentra. Coloquialmente eso es lo que me dice. ¿Qué nos dice el enfoque de ingresos? Coloquialmente, porque si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, pues me dirá elegantemente, el valor de ingresos es el valor presente de los beneficios futuros, pero eso no lo va a entender cualquier gente y no porque sean campesinos. Lo mismo se lo van a decir a cualquier político o artista y no lo va a entender.
pero sí de alguna manera va a entender el enfoque de ingresos es la tierra vale lo que produce o el ganado que engorda. Eso lo va a entender cualquier gente. Y el enfoque de mercado, ¿qué nos va a decir? Nos va a decir que en el mercado agropecuario existen inmuebles similares a los que yo tengo y que alguno de ellos se asemeja a él. Y entonces existe un demandante y un ofertante con el cual nosotros podemos calcular el valor de ese bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esos tres modelos no tienen que coincidir, porque uno puede ser el elefante blanco que le meto todos los tornillos que tiene el inmueble, otro nada más lo que produce y otro lo que un mercado abierto está dispuesto a reconocer, o que en un momento dado, en un mercado cerrado, ya sea de tipo oligopólico, oligopsónico, pudiéramos nosotros manejar en forma distinta, ¿verdad? Bien. Pues las preguntas. Yo sé que quedan muchas cosas en el tintero, aún en la especialidad de evaluación agropecuaria. Decimos que quedan pendientes, pues, los campos de golf, quedan pendientes muchas especies exóticas, muchas praderas, agostaderos que son específicos, agrícolas o cultivos que no son muy comunes, como puede ser la candelilla, el achiote, el orégano. O sea, hay una serie de cultivos que, pues al no ser tan comunes, no se consideran dentro del tabulador o tenemos que hacer alguna metodología especial para poderlos hacer. Bueno, pues no sé si me llevé la hora, me traté de apurar, pero el internet no me ayudó mucho. Todo muy bien, maestro, muy bien explicado. Gracias por todo lo que nos ha brindado en este momento. Quisiéramos abrir el micrófono para ver si hay alguien que tenga alguna duda, pregunta, comentario con relación a lo que nos acaban de exponer. Y sobre todo, pues, para que se inscriban al curso que vamos a dar allá con ustedes en Nuevo León. Yo sí tengo una. ¿Sí? Adelante. Adelante, arquitecto. Buenas tardes. Pues mire, primero que todo lo felicito por su exposición. Me hace excelente. Y yo creo que la evaluación agropecuaria pues es otro mundo totalmente de la evaluación urbana, y por decir así, no sé cómo darle diferenciarlo entre la evaluación urbana o suburbana y con la evaluación agropecuaria, porque realmente pues es una gran diferencia. Yo lo que le pediría es libros de referencia. ¿Qué libros recomienda que pueda uno tener de consulta y que nos pudiera recomendar para adquirir para la evaluación agropecuaria? En México existe un libro muy bueno, un poco difícil de conseguir, pero en Chihuahua lo pueden solicitar. Es Valoración Agrícola del profesor Hugo Almada Brich, editorial Labrador. No recuerdo ahorita todo la edición y eso, pero en Chihuahua se puede conseguir. En alguna ocasión en un curso que di solicitamos 50 libros y nos los hicieron llegar. Sería cosa de meterse a ver eso. De alguna forma esa es una bibliografía de un libro, pero hay poco realmente en español. En inglés sí hay bastante. Lamentablemente en inglés las cuestiones jurídicas sobre todo son muy diferentes. Pero sí les podría yo recomendar que se metan a la librería Jerez. Si ustedes googlean en la computadora librería Jerez, van a encontrar libros de evaluación, sobre todo en arquitectura, y se van a meter como si fuera arquitectura, y hay una sección de valoración
agropecuaria, en donde existen libros de Vicente Caballer y y Natividad Guadalajara, que son evaluadores agropecuarios de la Universidad de Valencia y tienen muchos libros. Yo he solicitado aquí 4 o 5 libros, que es valoración del agua de riego, valoración agraria, muchos libros, y los pueden solicitar y se los mandan. Bueno, tardan alrededor de un mes, sale un poquito más caro por el envío, pero son libros que a mí me han ayudado muchísimo a conceptualizar muchas cosas que en México pues están, aunque la evaluación agropecuaria tiene los siglos del mundo, pero no estamos tan adelantados ya con estas situaciones de métodos nuevos, ¿no? Y ahí sí tenemos la valoración por puntos o lógica numérica de Franklin, la valoración multicriterios y otro tipo de evaluación que, aunque limitada, pues es muy interesante porque no se utiliza en México. Dijo de Hugo Almada Bridge Editorial, si me lo podía repetir. Editorial Labrador. Es un librito muy pequeño, como de 200 hojas, pero muy explícito, muy claro en la dicción que emplea para poder entender todos estos conceptos. Okay. Muy amable, muchas gracias. Sí, ¿alguna otra pregunta que tuvieran? Perdón, ingeniero. El nombre es Valoración Agropecuaria. ¿Cómo dijo? ¿Valoración qué? Valoración agrícola. Agrícola. Valoración agrícola de Hugo Almada Bridge. Hola, buenas tardes, ingeniero Palacios. ¿Qué tal? Sí, adelante. El autor. El autor es Hugo Almada Bridge. También les puedo decir, hay otro libro, perdón, ahorita Ale, te atiendo. Hay otro libro que se llama Valuación de predios rurales de un alemán, se me fue el nombre, se los hago llegar, no hay problema. Lo que pasa es que no me acuerdo ahorita del autor. Escribió Valuación de predios urbanos y Valuación de predios rurales. Él fue director de Catastro del Estado de México y creo que de Guanajuato. Y se llama, híjole, se me fue el nombre ahorita, perdón. Ya estoy como el internet, una disculpa, pero les hago llegar el nombre. Me iba a hacer una pregunta, Alejandra. No, yo no. Adelante. Era otra persona. No. Ah, ok. Soy Claudia García, yo le iba a hacer la pregunta. Adelante, Claudia. Adelante. Me gustaría más conocer información de cómo se evalúan los animales exóticos que usted mencionó, como serpientes, leones, pues ya que esos son menos comunes. Claro, bueno, por la generación de ingresos, estos animales en los zoológicos se hace publicidad y entonces acuden a ver a los animales, a estos animales. Hay una especie de difusión en los zoológicos de diferentes especies exóticas. Entonces podemos nosotros generalizar el hecho de que al león o al leopardo blanco lo van a ver tantas personas y hacemos la estimación en función de ingresos. Y esos ingresos le sumamos los ingresos que tiene por intercambio con otros zoológicos. Y entonces en la generación de ingresos es como valoraríamos a estos animales. Y bueno, algunas compra-ventas que pueden darse a nivel oficial, porque pues en el extraoficial no podríamos considerarlas, ¿no? Aunque de hecho, pues pudiéramos tomar algunas referencias de ahí. ¿Sí? Ya, lo demás, ¿cuáles serían las fuentes oficiales para consultar información? Las fuentes oficiales serían los seguros, porque ellos son los principales demandantes de este tipo de avalúos. Yo voy a prestar el osito panda al zoológico de Guatemala y entonces para poderlo yo prestar lo tengo que asegurar. Y entonces en cuanto lo aseguran, bueno, pues esa es ya una referencia, ¿verdad? Para poder estimar el valor del osito panda. ¿Ok?
Digo, te tengo que hacer una cuestión muy general, porque viendo las cosas detalladamente, pues me puedo llevar un curso completo en animales exóticos, ¿verdad? Muchas gracias, muy amable. Sí. ¿Algún otro comentario, colegas? Pues muy interesante su charla, ingeniero. No sé si hay algún otro comentario. Para invitar a los colegas al curso que próximamente haremos público para los costos, las fechas y todo que nos dará el ingeniero para que participen y nos acompañen pues, para aprender más de usted. No, hombre. A la orden. Disculpa. Sí. Adelante, ingeniero Medina. Nada más Adelante. quería hacer un comentario, Manuel Medina. Gracias. Yo creo que el libro que comentaba el ingeniero Palacios es el de Horst Karl Dobner. Exactamente, Dobner. La evaluación de predios rurales. Tiene una evaluación de predios urbanos y evaluación de predios rurales. Exactamente. Karl Dobner. Sí, ya lo están comentando ahí en el chat. Ya lo están comentando. Horst Karl Dobner. Evaluación de predios agrícolas. Evaluación de predios rurales. Rurales, perdón. Sí, predios rurales, sí. ¿Algún otro comentario, colegas? Doctor Freddy. Bueno, pues, nada aquí, más. Adelante, Freddy. Comentarles que las fechas para el curso serían el 26 y 27 del próximo mes. A partir de esta semana se va a empezar a divulgar la promoción del curso con los días, horas y precios para que puedan empezar a inscribirse y sobre todo que pues tiene un cupo limitado de 100 personas. Entonces, sí, ahorita fuimos 85 participantes, muy buena participación de los socios y compañeros de otros colegios. Excelente. Para que lo tengan presente y listos para el próximo mes, que realmente lo que vimos hoy es una pequeña parte de lo que se aprende en toda una especialidad, pero yo creo que en el curso se va a abarcar muy bien pues lo más importante de la evaluación de los cultivos, sobre todo con ejemplos pues ya prácticos de cómo determinar el valor del árbol, el valor de la hectárea, etcétera. Así es. En realidad yo quisiera, me puedo extender mucho en cada uno de los temas, pero bueno, el tiempo es limitado, teníamos 1 hora y bueno, pues traté de hacer un resumen de todo esto, ¿no? De lo que se considera en términos generales. Muy bien, gracias, ingeniero. ¿Un último comentario, doctor? Pues nada más agradecer al ingeniero Gabriel Palacios, ¿verdad? Las aportaciones que nos acaba de hacer en esta presentación de su experiencia. Y pues igualmente a los colegas y amigos, invitarlos a pues este taller que vamos a tener, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos va a dejar la presentación, Inge Palacios. Por supuesto, ya la tiene Alfredo Ayala y para que la comparta con todos ustedes. Ya se compartió ahí en el chat, veo ahorita que se compartió. No sé si se puede bajar de ahí o ya se compartió, la compartió Freddy, el chat. Sí, ya se compartió, se puede bajar de ahí como quiera. Al momento de subir esta grabación a la página del colegio. Ahí tienen también ahí mi correo electrónico. El que no la pueda bajar, se la puedo enviar por correo con mucho gusto. Sí. cappalax@gmail.com. Sí, si no a través también del correo, del colegio del correo, por ahí también se la podemos hacer llegar a todos. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, si no hay otro comentario, colegas, les vamos a hacer vamos a dar por terminada la plática de este día y le vamos a hacer un reconocimiento al expositor. Aquí lo tenemos, ingeniero. Muchas lo vamos gracias. a hacer llegar de manera digital. Muy amable. El Colegio de Evaluadores Civil otorga el presente reconocimiento al ingeniero Gabriel Palacios Arroyo por su conferencia Evaluación Agropecuaria. Esto es dentro del programa Cátedra de Evaluación ingeniero Gonzalo Quiroga Cantú, Monterrey, Nuevo León, 23 de febrero de 2021. Firma su servidor, ingeniero Ramón Olvera, y el ingeniero Alfredo Ayala de la Comisión Cátedra de Evaluación 2021-2022. Les agradecemos a todos y se los hacemos llegar.
Muchas Querido gracias. Gabriel. Muchas gracias a todos. Gracias. Y los esperamos en la siguiente. Gracias. Muchas gracias. felicidades. Y Gracias a todos. ingeniero. Felicidades. Un Sí, gusto. muchas gracias, maestro, por sus Muy conocimientos. amables. No cierres el Gracias, chat, ingeniero. que estoy bajando el Gracias a archivo. todos. Gracias, Gabriel. maestro. Gracias, excelente Saludos. presentación. Gracias, Gracias. saludos. Saludos a todos. Muchas gracias, saludos. Saludos, saludos. Ana, Muchas gracias, saludos. Gusto saludarlo, ingeniero. Un abrazo. Gracias. Gracias, maestro. Pero para salirme de aquí. ¿Cómo se le da? No, no te salgas, estoy bajando el archivo del chat. Saludos. Hasta luego, Alfonso. gracias. Saludos, Edgar. Muchas gracias, Gabriel. Muy interesante tu presentación. Seferino, Alfredo. Felicidades, gracias.